En enero de 2004, un caso de desaparición conmocionó a España. Una mujer de 50 años, tras ganar 4 millones de euros en la lotería primitiva, se desvaneció sin dejar rastro cuando iba a cobrar el premio. Ocurrió en pleno centro de Madrid, pero no hubo ni un solo testigo ni una imagen de cámaras de vigilancia. La policía se debatía entre una fuga voluntaria y un asesinato. Su familia vivió cada día en una agonía insoportable. El marido fue acusado, su vida destrozada, y su hija se sintió huérfana durante 15 largos años. El verdadero culpable quizás se reía en la sombra, convencido de que sin un cuerpo su crimen sería perfecto. Pero 15 años después, en 2019, en las profundidades de una obra en construcción, la caja de Pandora se abrió. Dentro, junto a los restos óseos de la desaparecida Carmen García, se encontró un antiguo teléfono móvil. Intacto gracias a un meticuloso sellado, el cuerpo no se había descompuesto por completo, y las pruebas cruciales que el asesino dejó atrás, su ADN y su voz, se habían conservado como si el tiempo no hubiera pasado. La verdad, que se negó a pudrirse, finalmente comenzó a apretar el lazo alrededor del cuello del culpable. ¿Cuál era la identidad del demonio oculto bajo 7 capas de lona impermeable? Jefe, un momento, aquí abajo hay algo. La voz de un operario de excavadora resonó en el gélido aire de un solar en Obras de Madrid, en el invierno de 2019. El capataz, con gesto de fastidio, aplastó la colilla de su cigarro contra el suelo y se acercó a la máquina. ¿Qué demonios es eso? No es que alguien haya enterrado aquí una damajuana de vino. Oye, López, baja y echa un vistazo. Un obrero descendió con cautela al foso. Al tocar el bulto con una pala, una sensación pesada y sólida recorrió sus brazos. Intuyendo que no era simple basura, el capataz llamó inmediatamente a la Policía Nacional. Al llegar, los agentes de la Policía Científica acordonaron la zona y comenzaron a cortar con sumo cuidado las capas que envolvían el objeto. Dios santo, ¿qué es esto? Es un esqueleto, inspector. Apenas está deteriorado. Era el esqueleto de una persona, conservado como si fuera un alimento envasado al vacío, perfectamente aislado del aire y la humedad exterior. Junto a los restos, entre jirones de ropa, había una vieja cartera de cuero. Un agente la abrió con unas pinzas y examinó su contenido. Dentro encontró un DNI descolorido y un papel doblado con esmero. Al desdoblarlo, la mirada del inspector se agudizó. Jefe, es un boleto de la primitiva. La fecha es de enero de 2004. Además, en la cintura del esqueleto encontraron un pequeño dispositivo negro, impecable, sin una mota de polvo. Era un objeto que hoy solo se ve en los museos. Un antiguo teléfono móvil, un Nokia de los primeros. La pequeña máquina, que había resistido el paso de 15 años como si se hubiera usado el día anterior, parecía guardar la última voz de su dueña, asesinada injustamente. Identidad confirmada, es Carmen García. Se denunció su desaparición hace 15 años. El resultado del análisis policial reveló que el esqueleto pertenecía a Carmen, una limpiadora del metro de Madrid que entonces tenía 50 años. Era una de las desaparecidas de larga duración de la capital, desvanecida como por arte de magia. Su tiempo, atrapado en la fría oscuridad bajo el hormigón, se había detenido en 2004. Ahora, viajaremos en el tiempo a aquel trágico invierno. En 2004, en el barrio obrero de Vallecas, la vida de Carmen García era una lucha constante. Tomaba el primer metro de la madrugada para ir a trabajar, pasaba el día limpiando la suciedad de las estaciones y, al volver a casa por la noche, solo le esperaba el griterío de su marido, Raúl Vargas. Raúl, alcohólico y ludópata, malgastaba el dinero que Carmen ganaba en vino y partidas de cartas y no dudaba en levantarle la mano. Venga, dame el dinero. ¿Dónde está el jornal de hoy? Por favor, Raúl, no hagas esto. Mañana tengo que pagar la matrícula de Sofía. ¿Matrícula? ¿Qué matrícula ni qué narices? ¿Para qué quiere ir a la universidad esa cría? Suéltalo ahora mismo. Carmen luchaba por proteger el sobre con el dinero que escondía en el armario, pero no podía competir con la fuerza bruta de su marido. Su única esperanza era su hija, Sofía, que había crecido para ser una joven buena e inteligente. Sacar a su hija de aquel infierno era la única razón por la que Carmen aguantaba día tras día. Un día, mientras comprobaba un boleto de la primitiva que había comprado por inercia en un kiosco del metro, sintió que el corazón se le paraba 4 millones de euros. Comparó los números de la pantalla del televisor con su boleto decenas de veces, con las manos temblorosas, pero no había error. Los números coincidían. Era el primer premio, 4 millones de euros. Al tener en sus manos una fortuna que jamás había imaginado, el miedo se apoderó de Carmen más que la alegría. Sabía que si Raúl se enteraba,
le arrebataría el dinero para pulírselo en el juego y pondría en peligro sus vidas. Ese hombre no puede saberlo. Tengo que coger a Sofía y huir lejos de aquí. Carmen escondió el boleto en lo más profundo de su cartera y pensó en la única persona en la que confiaba como si fuera su propio hijo, Javier Mendoza, el novio de Sofía, un brillante estudiante de medicina en la Complutense. Javier, un joven formal y educado, era para Carmen como el yerno que nunca tuvo. Aprovechando que su marido no estaba, lo citó en una cafetería tranquila. «Javier, hijo, te llamo porque no tengo a nadie más en quien confiar. Mira esto». «Carmen, pero si este es el número ganador, madre mía, enhorabuena». «Baja la voz. Si el padre de Sofía se entera, será una catástrofe. Y por favor no le digas nada a ella todavía. Quiero darle una sorpresa cuando tenga el dinero y todo esté arreglado». Javier miró a su alrededor y, cogiendo las manos agrietadas de Carmen, le dijo con voz baja y serena: «No se preocupe, Carmen. Confíe en mí. Yo le ayudaré a cobrar el premio de forma segura. Su marido no se enterará de nada». «Gracias, hijo. De verdad, gracias. Confío plenamente en ti». La mirada bondadosa de Javier tranquilizó a Carmen. No podía imaginar que aquel gesto era el principio de un error fatal. La mañana del día señalado, Carmen se preparó para salir con una expresión más animada de lo habitual. Se aseguró de llevar bien sujeto a la cintura su viejo móvil que siempre usaba para estar en contacto con su hija. Miró a Sofía, que dormía en su habitación, y le susurró al oído: «Sofía, cariño, a partir de hoy todo va a cambiar. Mamá va a solucionarlo todo». «Mamá, ¿a dónde vas? ¿No librabas hoy?» «Sí, pero tengo que hacer un recado. Desayuna algo, ¿vale? Vuelvo enseguida». Sofía se frotó los ojos, somnolienta, y volvió a dormirse. Fue la última conversación que tuvo con su madre. Carmen salió por la puerta sin mirar atrás. Pero las horas pasaron, el sol se puso y Carmen no regresó. Al anochecer, Raúl llegó a casa borracho y, al no ver a su mujer, empezó a montar un escándalo. «¿Dónde se ha metido esta mujer? Ni la cena preparado. ¿Se ha largado? Papá, para allá. Mamá vendrá pronto. Cállate. ¿Dónde la has escondido? Le has dicho que se fuera con el dinero, ¿a que sí?» Raúl empezó a lanzar los muebles por los aires, gritando como un poseso. Sofía, aterrorizada, se acurrucó en un rincón de su cuarto y llamó a Javier, temblando. La voz de Javier al otro lado sonaba tan calmada como siempre. «Javier, mi madre todavía no ha vuelto. Papá está borracho y destrozándolo todo. Tengo mucho miedo». «Tranquila, Sofía. Tu madre no me dijo que fuera a quedar conmigo hoy. ¿No habrá ido a ver a alguna amiga?» «No. Esta mañana me dijo que hoy iba a pasar algo bueno. Su móvil comunica todo el rato. No contesta». «Bueno, cierra la puerta de tu cuarto con pestillo hasta que tu padre se calme. Mañana por la mañana voy para allá y la buscamos juntos. No te preocupes». Las palabras de Javier la consolaron un poco, pero un mal presentimiento no la abandonaba. Al día siguiente, el móvil de Carmen seguía apagado. Finalmente, Sofía corrió a la comisaría a poner una denuncia por desaparición. «Mi madre salió ayer por la mañana y aún no ha vuelto. Por favor, encuéntrenla». La policía sospechó que podría ser una marcha voluntaria, pero ante la insistencia de Sofía, iniciaron la búsqueda. Sin embargo, en una ciudad tan inmensa como Madrid, mujer con un boleto de 4 millones de euros se había evaporado sin dejar rastro. La desaparición de Carmen, la limpiadora del metro y el paradero de los 4 millones de euros, aquel extraño suceso, era solo el prólogo de un misterio trágico. La familia que quedaba atrás empezaría a sospechar los unos de los otros, adentrándose en un infierno de desconfianza y dolor. Había pasado una semana desde la denuncia, pero el paradero de Carmen seguía siendo un completo misterio. Las circunstancias eran demasiado extrañas para considerarlo una fuga voluntaria. En casa, su ropa favorita y sus objetos personales seguían intactos. Además, los testimonios de su entorno confirmaban que adoraba a su hija Sofía y que jamás se habría marchado sin decir nada. La policía empezó a barajar la posibilidad de un crimen violento, un asesinato, y centró todos sus esfuerzos en esa línea de investigación. Las sospechas de los inspectores se dirigieron inmediatamente hacia el marido, Raúl Vargas. «Señor Vargas, el 14 de enero, el día de la desaparición, ¿qué dijo al salir del bar donde estuvo jugando a las cartas?» «Ya les he dicho que no me acuerdo. Bebí demasiado, no recuerdo nada». Los testimonios de sus compañeros de partida dicen otra cosa. Al parecer usted alardeó diciendo: «Pronto voy a tener mucho dinero, mi vida va a dar un vuelco». Ante la acusación del inspector, Raúl se mostró visiblemente nervioso.
La noche anterior a la desaparición, ahogado por las deudas de juego, había soltado aquella bravuconada borracho. Pero para la policía, aquellas palabras sonaban como la antesala de un crimen planeado para cobrar un seguro o robar un dinero oculto. Además, Raúl tenía un historial de violencia doméstica, una mancha imborrable en su expediente. Los testimonios de los vecinos tampoco le ayudaban. Ni se imagina, esa noche la pareja se peleó a gritos. Se oían platos rompiéndose, chillidos. Todo el edificio se enteró. Siempre que bebía, le pegaba como a un animal. Sabíamos que un día acabaría mal. Todos los vecinos, sin excepción, señalaban a Raúl como el culpable. La policía lo detuvo como principal sospechoso y registró su modesto piso y su vieja furgoneta. En la sala de interrogatorios, Raúl gritaba, clamando su inocencia. «Yo no la maté. ¿Por qué es culpa mía que Carmen se fuera de casa? Ese día estaba borracho, durmiendo la mona». ¿Durmiendo? ¿Hay alguien que pueda confirmar que no salió de casa en todo el día? Dormía solo. ¿Quién iba a verme? Me estáis buscando la ruina. Raúl no podía dar una coartada sólida y sus respuestas eran confusas. En 2004 no había cámaras de seguridad en cada esquina y las cámaras en los coches no estaban extendidas. No existía ninguna prueba objetiva que pudiera verificar sus movimientos. La prensa, como era de esperar, se lanzó a publicar titulares sensacionalistas. Marido ludópata mata a su mujer y esconde el cuerpo. La limpiadora desaparecida. ¿El asesino está en la familia? La opinión pública lo sentenció, llamándolo monstruo y asesino. Mientras tanto, la investigación sobre el otro testigo clave, el novio de la hija, Javier Mendoza, se desarrolló en un ambiente completamente diferente. Javier se presentó en comisaría con un aspecto impecable y respondió a las preguntas del inspector sobre sus movimientos el día del suceso de manera calmada y lógica. Ese día estuve todo el día en la biblioteca de la facultad. Entré a las 9 de la mañana y no salí hasta las 10 de la noche. Aquí tiene el registro de entrada y los contactos de los compañeros con los que estudié. La documentación que presentó Javier era perfecta, sin fisuras. Sus compañeros de la Facultad de Medicina confirmaron su coartada. ¿Javier? Sí, claro. Comimos juntos ese día y estuvimos estudiando hasta la noche. No se movió de su sitio, salvo para ir al baño. La policía descartó al brillante y responsable estudiante de medicina, que además se desvivía por la hija de la víctima. Su comportamiento, cuidando de Sofía mientras su padre estaba detenido, llegó a conmover a los propios inspectores. Sofía, en el locutorio de los calabozos, miraba a su padre a través del cristal con frialdad. «Papá, dime la verdad. No mataste a mamá, ¿verdad?» «Sofía, hija, créeme, te juro que no fui yo. ¿Cómo podría ser algo así?» «Entonces, ¿dónde estabas? ¿Por qué no lo dices?» No me acuerdo. ¿Por el alcohol? No me acuerdo. Sofía rompió a llorar, hundiendo la cabeza entre las manos. A su lado, Javier le rodeó los hombros para consolarla. «Sofía, no te alteres, la verdad saldrá a la luz. Estoy aquí contigo». Las cálidas palabras de Javier eran el único salvavidas de Sofía. Su resentimiento hacia su padre crecía y cada vez dependía más de Javier. La policía, buscando una prueba definitiva, roció con luminol el dormitorio, el baño y la furgoneta de Raúl, esperando encontrar restos de sangre, pero el resultado fue decepcionante. «Inspector, está todo limpio, ni rastro de lejía ni de nada. No hay absolutamente nada. Un asesinato sin cuerpo, sin confesión, sin pruebas materiales y sin testigos». La investigación se encontraba en un punto muerto. Cuando se confirmó que Carmen no había cobrado el premio de la lotería, la confusión en el equipo de investigación aumentó. La hipótesis del marido asesino por dinero comenzaba a tambalearse. Se planteó la posibilidad de un secuestro por parte de un tercero, pero nadie tenía un móvil tan claro como Raúl. Desesperados, los inspectores presionaron a Raúl con más dureza. «Señor Vargas, si confiesa, lo tendremos en cuenta. ¿Dónde enterró el cuerpo?» «Que no fui yo. Me voy a volver loco». Agotado por los interrogatorios y las presiones, Raúl, con la mirada perdida, empezó a susurrar: «Yo no la maté. Fue él. Fue él». «¿Él? ¿Quién es él? Diga un nombre», gritó el inspector, golpeando la mesa. Pero Raúl cerró la boca y se limitó a temblar, sin dar un nombre concreto. Su rostro reflejaba un terror absoluto, como si alguien invisible le estuviera estrangulando. Finalmente, la fiscalía, por falta de pruebas, denegó la orden de prisión provisional para Raúl. Cumplidas las 72 horas de detención, salió por la puerta de la comisaría. Pero lo que le esperaba no era la libertad.
Una multitud de periodistas lo rodeó. Admite haber asesinado a su esposa. ¿Dónde escondió el cadáver? Bajo una lluvia de flashes, Raúl bajó la cabeza como un culpable y huyó del lugar. Legalmente era libre, pero a los ojos del mundo era un asesino que se había librado por falta de pruebas. La dueña del Ultramarinos del barrio le echó sal para ahuyentarlo, y sus vecinos lo evitaban como a la peste. Raúl quedó completamente solo. El equipo de investigación se redujo y el expediente del caso, con la etiqueta de caso sin resolver, fue archivado en un cajón. El sueño de la lotería se había desvanecido, dejando solo una familia destrozada y un silencio sepulcral. La verdad quedó enterrada en la más profunda oscuridad y una falsa paz comenzó a instalarse. Cuando Raúl, liberado por falta de pruebas, regresó a casa, solo encontró un frío glacial. El calor de su esposa había desaparecido y su propia hija, Sofía, aterrorizada, también se había marchado. Solo en la casa vacía, Raúl miró fijamente el calendario de la pared y, como si hubiera tomado una decisión repentina, se dirigió a la cocina. Esa noche los vecinos oyeron un grito inhumano, como el aullido de una bestia, pero nadie se atrevió a llamar a la puerta de la casa del asesino. A la mañana siguiente, Raúl fue encontrado en un charco de sangre y trasladado al hospital. Los médicos, al ver la grave herida en su lengua, negaron con la cabeza. No era un simple intento de suicidio. Era un acto desesperado por cortar la comunicación con el mundo. O quizás un juramento atroz de no volver a abrir la boca. Tras salir del hospital, Raúl era un hombre completamente diferente. La violencia y la embriaguez habían desaparecido. Se quedó mudo, como si la lengua se le hubiera pegado al paladar. Recogió sus cosas, abandonó la casa y empezó a vivir en la calle, durmiendo en la estación de Atocha o en los bancos de los parques. Sin embargo, sus pasos siempre lo llevaban cerca de su hija, Sofía. Con una barba descuidada y vestido con harapos, Raúl la observaba desde detrás de una farola o en la esquina de un callejón cuando ella iba a trabajar o a la universidad. Para Sofía, su presencia era la de un acosador aterrador, la amenaza del asesino de su madre. «Ah, vete, déjame en paz, por favor». Un día que Sofía se cruzó con él, retrocedió horrorizada. Raúl intentó acercarse, extendiendo una mano, pero de su garganta solo salía un silbido ahogado. «No te acerques, tú mataste a mamá, ahora vienes a por mí, largo». Sofía huyó gritando. Raúl, viendo cómo se alejaba su hija, se desplomó en el suelo, golpeándose el pecho. Gruesas lágrimas caían de sus ojos, pero no podía pronunciar una sola palabra de defensa. Aterrorizada, Sofía llamó a Javier Mendoza. «Javier, ha vuelto a aparecer. Me ha seguido hasta la facultad. No puedo más. Tengo mucho miedo». «¿Qué? ¿Has llegado hasta allí?» «Sofía, coge un taxi y ven a mi apartamento ahora mismo. No hace falta que cojas nada, solo sal de ahí». Javier llevó a Sofía a su apartamento y para calmarla le preparó una taza de té caliente. Mientras la abrazaba, su expresión era la de un hombre compasivo, pero en el fondo de su mirada brillaba un cálculo frío. «Parece que tu padre no está bien de la cabeza por el remordimiento. Me han dicho que intentó suicidarse. En su estado es capaz de cualquier cosa». «¿Qué hago, Javier? No tengo a dónde ir y me aterra que me encuentre». «No te preocupes, yo te protegeré. Vente a vivir aquí conmigo. Voy a solicitar una orden de alejamiento. No volverá a acercarse a ti». Javier comenzó a aislar a Sofía del mundo exterior. Hizo que cambiara su número de móvil y difundió entre sus conocidos que Sofía estaba en un retiro recuperándose del trauma. El juzgado, basándose en las pruebas presentadas por Javier y en la declaración de Sofía, emitió una orden de alejamiento contra Raúl. Ahora, legalmente no podía acercarse a menos de 100 metros de su hija. El inspector Morales, el responsable del caso, sentía una profunda impotencia al ver cómo el caso se estancaba. El cuerpo de Carmen no aparecía, el principal sospechoso se había convertido en un vagabundo mudo y la hija de la víctima se había ocultado del mundo. Una noche, solo en su despacho, Morales revisó de nuevo el historial de actividad de Carmen. Cuentas bancarias, tarjetas, seguro médico, ni un solo movimiento desde el día de su desaparición. Si estuviera viva, habría comprado al menos una botella de agua en algún sitio, pensó, suspirando mientras se llevaba un cigarro a la boca. ¿Y si Raúl no es el culpable? ¿Quién podría ser? El hecho es que esa noche se oyeron gritos en esa casa. ¿Se nos escapa algo? Morales no podía quitarse de la cabeza la persistente sensación de que Raúl podría no ser el asesino, pero no había ni una sola pista nueva que pudiera dar un vuelco a la investigación.
Finalmente, el caso de la limpiadora del metro desaparecida fue clasificado como un caso frío y archivado. El tiempo cruelmente pasó volando. Javier se ganó la reputación de ser un novio devoto que cuidaba de Sofía con esmero. A espaldas de ella, fue liquidando el depósito del alquiler y los seguros que estaban a su nombre, acumulando fondos para su propio futuro. Sofía, como una niña abandonada en el mundo, incapaz de hacer nada sin él, se entregó por completo a Javier. Sofía, cásate conmigo. A partir de ahora, yo seré tu verdadera familia. Olvida todos los malos recuerdos y empecemos de nuevo. Javier, ¿de verdad puedes quererme? A mí, a la hija de un asesino. No digas eso. Tú eres una víctima. Te prometo que te cuidaré y te querré toda la vida. Ante la dulce proposición de Javier, Sofía asintió entre lágrimas. El día de su boda, detrás de una farola frente al salón de celebraciones, estaba Raúl con su aspecto andrajoso. Observó desde la distancia a su hija, radiante con su vestido de novia, y sacó de su bolsillo una vieja libreta roja. Con mano temblorosa, agarró un trozo de lápiz y escribió algo. Mayo de 2008. Sofía se ha casado. Él está sonriendo. No debo olvidarlo. La mirada de Raúl estaba fija en el novio, Javier Mendoza. No era una mirada de simple resentimiento. Eran los ojos de un depredador acechando a su presa. La fría vigilancia de un testigo que guardaba una verdad que algún día saldría a la luz. Pasó un año, pasaron 5, pasaron 10. En la memoria de la gente, el caso de los 4 millones de euros de la lotería se fue desvaneciendo como una leyenda urbana. El equipo de investigación se disolvió y el inspector Morales fue trasladado a otra unidad. La verdad parecía enterrada para siempre. Sofía sobrevivía a sus pesadillas gracias a los tranquilizantes que Javier le daba. Y Raúl, a lo largo de incontables estaciones, seguía en silencio la sombra de Javier. Una paz falsa construyó una fortaleza durante 15 largos años. Pero en los cimientos de esa fortaleza, en las profundidades de la tierra donde nadie miraba, una verdad incorruptible esperaba su momento. Ahora, las manecillas del reloj vuelven a 2019. El momento exacto en que una pequeña grieta comienza a aparecer en los muros de esa fortaleza de mentiras. En 2019, entre los lujosos edificios del barrio de Salamanca de Madrid, uno brillaba con especial intensidad: la clínica estética Dr. Mendoza. Su director, el Dr. Javier Mendoza, era una de las mayores autoridades en cirugía estética de España. Un médico del pueblo gracias a sus apariciones en televisión. El pobre estudiante de medicina de hacía 15 años era ahora un hombre de éxito que lo tenía todo: riqueza, fama y una esposa hermosa. En la pantalla del televisor sonreía afablemente durante una entrevista. Doctor Mendoza, usted es el ejemplo perfecto de un hombre hecho a sí mismo. ¿Cómo superó aquellos años tan difíciles? Exagera usted. La pobreza fue mi mejor maestra. Estudiaba de día y trabajaba como vigilante en una obra de noche para pagarme la carrera. Creo que el sudor que derramé entonces es lo que me ha hecho ser quien soy hoy. Sofía, con la mirada perdida, observaba a su marido en la televisión antes de abrir por costumbre un pastillero y tomarse 2 comprimidos. Era la envidiada esposa de un famoso doctor, pero por dentro su alma estaba consumida. Cada noche, la misma pesadilla la atormentaba desde hacía 15 años. La voz de su madre gritando desde un frío agujero en la tierra: «Sofía, tengo frío». La depresión y la dependencia de los fármacos la habían destrozado, y aquella casa, perfecta en apariencia, era para ella una asfixiante jaula de cristal. Javier llegó del trabajo tarareando y entró en el salón. «Sofía, ya estoy aquí. ¿Viste el programa? Ha tenido una audiencia increíble». «Sí, lo vi. Hablas muy bien». Y tengo buenas noticias. Por fin hemos cerrado el contrato del terreno para ampliar la clínica. Es un antiguo polígono de naves a las afueras de Madrid. Lo vamos a demoler todo para construir nuestro centro de bienestar. Javier brindó con una copa de vino, con una expresión de triunfo. Pero el terreno que acababa de comprar era el mismo lugar donde 15 años atrás había trabajado como vigilante nocturno y enterrado un terrible secreto. Al enterarse de los planes de recalificación de la zona, había decidido comprarlo él mismo antes de que otra constructora empezara a excavar, para así poder sellar su secreto para siempre o deshacerse de él discretamente. ¿No es esa la obra donde trabajabas antes? Sí, qué buena memoria. Construir mi propia clínica en el lugar donde tanto sudé es especial. ¿No crees? ¿No te alegras?
Javier rodeó los hombros de Sofía y sonrió con dulzura, pero ella sintió un escalofrío. Días después, mientras limpiaba el despacho de su marido, Sofía tiró sin querer un viejo álbum de fotos de una estantería. Al recoger las fotos esparcidas por el suelo, su mano se detuvo. En una de ellas se veía a Javier en el invierno de 2004, con uniforme de vigilante, posando sonriente frente a un contenedor de obra. El fondo de la foto parecía coincidir extrañamente con la ubicación de la antena de telefonía que registró la última llamada de su madre antes de desaparecer. Javier trabajó aquí justo cuando mamá desapareció, pensó. Sacudió la cabeza intentando alejar la ominosa idea. Su marido era su salvador, pero la espina de la duda, clavada en su corazón, no era fácil de arrancar. Al mismo tiempo, en un polígono de las afueras de Madrid, un anciano de pelo cano miraba fijamente la entrada de una obra vallada. Era Raúl. 15 años lo habían convertido en un viejo enfermo que recogía cartones, pero su mirada seguía viva y afilada. Al leer en el cartel de la obra Promotor, Doctor Javier Mendoza sintió que le faltaba el aire. Gimió Raúl con su lengua maltrecha, agarrándose a la valla y sacudiéndola. Él sabía lo que había bajo esa tierra y por qué Javier la había comprado. La idea de que iba a destruir las pruebas lo desesperó e intentó entrar en la obra, pero unos fornidos vigilantes de seguridad le cortaron el paso. «Oiga, abuelo, no puede entrar aquí. Es peligroso. Váyase». No excavéis». Raúl gesticulaba frenéticamente, señalando hacia donde estaba la excavadora. Pero para los vigilantes solo era un vagabundo borracho causando problemas. En ese momento, un elegante sedán negro se detuvo frente a la caseta de la obra. Del coche bajaron Javier Mendoza y su esposa, Sofía. Javier, con la excusa de supervisar el terreno, había llevado a Sofía para alardear de su éxito. Raúl, mientras lo sacaban a rastras, vio a su hija y con sus últimas fuerzas gritó «¡Uah! ¡Uah!». Sofía se giró hacia el alboroto. Vio a un anciano harapiento siendo arrojado al suelo. Al fijarse bien, reconoció a su padre, Raúl, a quien había intentado olvidar durante 15 años. «Papá». El rostro de Sofía se quedó sin color. Javier frunció el ceño y les hizo un gesto a los guardias. «¿Qué hace ese hombre aquí? Quítenmelo de la vista ahora mismo. Está asustando a mi mujer». «Sí, doctor, disculpe. Vamos, levante. Lárguese antes de que llamemos a la policía». Los vigilantes levantaron a Raúl como si fuera un saco y lo arrojaron a un callejón. Raúl, arrastrándose por el suelo, miró a Javier con odio, pero éste le devolvió una sonrisa de desprecio y metió a Sofía en el coche. Dentro del coche, Sofía preguntó con voz temblorosa: «¿Por qué estaba papá aquí?» «Javier, creo que intentaba decir algo». «No le hagas caso. Ha olido el dinero y ha vuelto a aparecer. ¿Qué va a decir un viejo senil? Tú solo piensa en cosas buenas». Javier le cogió la mano para tranquilizarla, pero su mirada, a través del retrovisor, observaba la obra con dureza. Inmediatamente después, llamó al jefe de obra. «Dígame, soy el doctor Mendoza». «Sí, empiecen los trabajos». Y una cosa, cuando hagan la cimentación en el sector B, el terreno es inestable, así que no mande a cualquiera. Vaya usted personalmente con el de la excavadora. Tienen que cavar hondo y con mucho cuidado». «Entendido, doctor. Me encargaré personalmente». Al colgar, una sonrisa torcida se dibujó en los labios de Javier. Creía que esa noche por fin se libraría de un peso que lo había oprimido durante 15 años. Pero las cosas no siempre salen como el diablo quiere. Mientras tanto, la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el ahora veterano inspector jefe Morales, con el pelo ya canoso, sacaba de su cartera un arrugado cartel de persona desaparecida. Carmen García, 52 años. Todavía no había olvidado el caso. «Jefe, en esa zona recalificada, hoy empiezan a excavar». Al oír a su subalterno, Morales levantó la cabeza. «¿Y dices que el terreno lo compró Javier Mendoza?» «Sí. Es irónico, ¿verdad? El marido de la hija de la desaparecida acaba siendo el dueño de ese terreno». Morales sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si alguien, desde las profundidades de la tierra, lo estuviera llamando. De vuelta a la obra, el rugido de un motor pesado anunció el movimiento de una excavadora gigante. Su afilada cuchara rompió la superficie de la tierra, sellada durante 15 años, y se hundió en la profunda oscuridad. Crack, el sonido de tierra y hormigón rompiéndose. La caja de Pandora, aquello que Javier tanto había querido ocultar pero que inevitablemente debía salir a la luz, estaba a punto de abrirse.
Un golpe sordo y la cuchara de la excavadora se detuvo en seco. El aire, en la obra de las afueras de Madrid, se congeló. Las sirenas de los coches de policía, alertados por el capataz, rompieron el silencio y una tensa calma se apoderó del lugar, ahora acordonado. El inspector jefe Morales miró hacia el fondo del foso frunciendo el ceño. Allí, como un capullo macabro, yacía un terrible secreto que no había visto la luz en 15 años. «Jefe, esto no es normal. No es un simple entierro», informó un agente de la científica, ajustándose la mascarilla. Morales se puso unos guantes y descendió con cuidado al agujero. Lo que habían encontrado era un fardo que contenía un cuerpo humano, pero el método de embalaje era escalofriantemente meticuloso. Esto es lona de construcción, de la impermeable, ¿no? Sí, pero no es una sola capa. Acabamos de cortar la exterior y dentro hay plástico industrial y luego otra capa de lona. Es como una muñeca rusa. ¿Cuántas capas tiene? Por ahora hemos contado 7. Las juntas están selladas con silicona y cinta americana. El aire no podía entrar de ninguna manera. Morales sintió un sudor frío. No se trataba de un homicidio impulsivo. El asesino había planeado metódicamente evitar que el olor de la descomposición delatara el cuerpo, con la intención de que jamás se pudriera bajo tierra. Al retirar la última capa de plástico, apareció por fin el esqueleto. Lo más sorprendente era su estado de conservación. Gracias al sellado, casi al vacío, el cuerpo estaba más cerca de ser una momia desecada que un esqueleto. La ropa y los objetos personales, protegidos de la humedad, estaban milagrosamente intactos. Jefe, aquí hay un DNI. Carmen García, nacida en 1952. Carmen García. El caso de la lotería de hace 15 años. Las piezas del puzzle empezaron a encajar en la mente de Morales. Levantó la vista y reconoció el lugar. Este era exactamente el sector donde Javier Mendoza, en su época de estudiante, trabajaba como vigilante nocturno, controlando la obra él solo durante la noche. El asesino estaba en su propia casa, murmuró Morales. Conocía perfectamente la obra. Sabía dónde verter el cemento para que no lo descubrieran y cuándo cavar para que nadie lo viera. Un técnico de la científica separó un objeto negro de la cintura del esqueleto. Era el viejo teléfono móvil, impecable. Jefe, mire esto, es un móvil antiguo. Gracias a la lona, la batería no ha soltado ácido y apenas tiene corrosión. Es muy probable que el chip de memoria funcione. Esto podría ser la prueba definitiva. Llévenlo al laboratorio central. Quiero que recuperen cualquier mensaje de voz que haya dentro, cueste lo que cueste. Morales, temblando, estuvo a punto de encender un cigarrillo, pero se contuvo. Inmediatamente contactó con la familiar de la víctima, Sofía. Una hora después, en el Instituto Anatómico Forense, Sofía, con el rostro pálido, contemplaba los objetos personales de su madre extendidos sobre una mesa de autopsias. El viejo uniforme de trabajo, unas zapatillas gastadas y aquel móvil que su madre siempre llevaba en la cintura. Mamá. Sofía cogió el teléfono y se derrumbó, llorando desconsoladamente. Su madre, a la que durante 15 años creyó asesinada por su padre o quiso creer que seguía viva en algún lugar, había vuelto convertida en un frío esqueleto. Morales se acercó a ella con delicadeza. Señora Mendoza, intente calmarse y escúcheme con atención. El cuerpo ha sido encontrado en el solar donde su marido, el doctor Javier Mendoza, trabajó hace años. Y resulta que él mismo compró ese terreno hace poco. ¿Cree que es una coincidencia? ¿Qué está insinuando? Javier no pudo ser. Él me salvó la vida. El asesino selló el cuerpo con 7 capas. Es algo que solo podría hacer alguien con acceso libre a los materiales de la obra y con autoridad para trabajar durante horas sin ser descubierto. Sofía negaba con la cabeza, intentando rechazar la realidad, pero los comportamientos extraños de su marido empezaron a desfilar por su mente como un relámpago. Mientras tanto, Javier Mendoza, citado como testigo, se presentó en comisaría acompañado de su abogado. Con una expresión de fingida conmoción, clamó su inocencia. Inspector, estoy en shock. Que mi suegra estuviera enterrada en el mismo lugar donde yo trabajé. Si no llego a comprar ese terreno, quizás nunca la hubiéramos encontrado, ¿no cree? Habla usted muy bien, doctor. Pero es curioso. Normalmente, antes de comprar un terreno, se hace un estudio geotécnico. Usted, sin embargo, firmó el contrato y ordenó empezar a excavar de inmediato, como si tuviera prisa por encontrar algo. Eso fue porque la construcción de la clínica urgía. Además, cuando yo era vigilante, por allí pasaba mucha gente. ¿Por qué sospecha de mí?
Javier sonreía, intentando parecer relajado, pero bajo la mesa sus piernas temblaban ligeramente. Morales no pasó por alto ese detalle. «Doctor Mendoza, hay algo que usted pasó por alto». El asesino fue demasiado meticuloso. Al proteger tan bien el cuerpo, no solo conservó el cadáver, sino también cualquier rastro que él mismo pudiera haber dejado. ¿Rastros? ¿De qué habla? Bueno, quizás en 2004 la ciencia forense no pudiera encontrarlo, pero estamos en 2019. Tenga paciencia. Javier mordió su labio y salió de la sala de interrogatorios con gesto de enfado. Morales sintió el sudor frío que le recorría la espalda. Al salir de la comisaría, Javier se metió en su coche y llamó desde un teléfono de prepago. «Abogado, la situación se ha complicado. La policía parece saber demasiado. Prepara el plan B y empieza a mover a la prensa. Difunde que todo es una caza de brujas de la policía contra un médico de éxito». Al mismo tiempo, en un callejón frente a la comisaría, Raúl Vargas observaba a Javier salir, oculto tras una farola. Sacó su vieja libreta y con mano temblorosa apretó su trozo de lápiz sobre el papel. «Está nervioso. Le han pisado la cola. Ahora es mi turno». La mirada de Raúl ya no era la de un anciano desvalido. Se estaba preparando para dar su testimonio final, aunque le costara la vida. Días después, en el laboratorio de criminalística, los técnicos trabajaban sin descanso para recuperar los datos del chip del móvil. Tras un tratamiento anticorrosión y un trabajo de microcirugía para reconectar los circuitos con hilos de oro más finos que un cabello, una luz verde se encendió en el monitor. «Jefe, lo tenemos. Leyendo datos». «¿Hay mensajes de voz?» «Sí, hay un mensaje recibido el día de la desaparición. Recuperación completada». El técnico pulsó el botón de reproducción. Unos chasquidos llenaron la sala y entonces, rompiendo 15 años de silencio, la verdad que había sobrevivido bajo tierra resonó en los altavoces. «Es menor que estática, es mayor que». «Carmen, soy yo. Javier. Es menor que estática, es mayor que. Venga hacia la caseta de la obra. Dejaré la puerta de atrás abierta. Tiene que venir sin que nadie la vea». Morales y los técnicos sintieron un escalofrío. La voz, aunque distorsionada y claramente de un hombre joven, tenía un timbre y una forma de hablar escalofriantemente parecidas a las del actual Javier Mendoza. La cápsula del tiempo sellada en lona impermeable acababa de señalar al asesino. «Lo tenemos», gritó Morales, apretando el puño. «Encarguen un análisis de voz de inmediato. Esta es la prueba irrefutable». Lo que estaba atrapado en aquellas lonas no era solo un cuerpo. Era la voz de un demonio que, cegado por la codicia 15 años atrás, había asesinado a la mujer que confió en él. Había llegado la hora de que la ciencia le arrancara la máscara. Del altavoz del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional salía un sonido con 15 años de antigüedad. Entre la estática, la voz era breve pero clara. «Carmen, venga hacia la caseta de la obra. Dejaré la puerta de atrás abierta. Tiene que venir sin que nadie la vea». No era un simple saludo. Era la prueba inequívoca de que alguien estaba trayendo a la víctima, Carmen García, a un lugar apartado, el punto de partida del crimen. Los analistas contenían la respiración y el inspector Morales, con el ceño fruncido, preguntó: «¿Tenemos los resultados del análisis de voz?» «Sí, inspector. El análisis concluye que el hablante es un varón de entre 20 y 25 años. Lo importante es el acento y los hábitos de habla. Utiliza un castellano neutro, pero tiende a suavizar las consonantes finales, un rasgo muy característico. Lo hemos comparado con grabaciones antiguas de Raúl Vargas, el marido, y las formas de onda son completamente diferentes. La voz no es la de él». Era el momento en que la acusación de asesinato que había atormentado a Raúl durante 15 años quedaba desmontada por la ciencia. Sin embargo, el rostro de Morales no se relajó. La idea de que el verdadero asesino era otra persona, alguien muy cercano a la víctima, le resultaba aún más aterradora. Una prueba aún más sorprendente llegó de la sala de autopsias. Las 7 capas de lona no solo habían preservado el cuerpo como una momia, sino también un rastro crucial dejado por el asesino. El médico forense señaló el monitor de un microscopio. «Hemos encontrado restos de tejido epitelial bajo las uñas de los dedos índice y corazón de la mano derecha de la víctima. Son heridas de defensa». ¿Heridas de defensa? ¿Eso significa que tenemos ADN? Sí, gracias a la ausencia de humedad, el ADN no se ha degradado y no es del marido, Raúl Vargas. No coincide. Morales golpeó la mesa con la palma de la mano. El asesino, durante el forcejeo, había sido arañado por Carmen.
y ese diminuto rastro, conservado al vacío durante 15 años, ahora lo señalaba directamente. Contacten con las televisiones, ordenó Morales a sus agentes. Quiero cualquier grabación o entrevista de Javier Mendoza de alrededor de 2004 y tráiganlo a declarar ahora mismo. El equipo de investigación comenzó a escarbar en el pasado de Javier. Pronto encontraron transacciones financieras sospechosas. Javier Mendoza, un humilde estudiante de medicina, había liquidado deudas por valor de cientos de miles de euros en febrero de 2004, justo después de la desaparición de Carmen. Un dinero imposible de conseguir con el sueldo de un vigilante nocturno. Javier se sentó de nuevo en la sala de interrogatorios, esta vez rodeado no solo por su abogado, sino también por personal de comunicación de su clínica, en un intento de mostrar su poder. Pero las preguntas de Morales fueron directas. Doctor Mendoza, el 10 de febrero de 2004, usted pagó 210.000 euros en efectivo para saldar una deuda. ¿De dónde sacó ese dinero? Eso. Fue una herencia de mis padres. Vendieron unas tierras en el pueblo y yo encontré el dinero más tarde. No es un delito, ¿verdad? ¿Una herencia? En los registros de Hacienda no consta ninguna, y es curioso que la recibiera en efectivo. Fue hace mucho tiempo, no lo recuerdo bien. Quizás algún familiar me ayudó. Al saber que iba a ser médico, mucha gente invirtió en mí. No se acuerda. De acuerdo. ¿Y esta voz le suena de algo? Morales reprodujo el archivo de audio recuperado del móvil. Carmen, venga hacia la caseta de la obra. La sonrisa desapareció del rostro de Javier. Apretó la taza de café que sostenía, tratando de mantener la compostura. ¿Qué es esto? Es la voz del asesino, extraída del móvil de su suegra. ¿Y esto? Morales reprodujo otro archivo. Era un video de Javier presentando un acto en la fiesta de su facultad en 2004. Las dos voces eran, sin duda, de la misma persona. Este es el informe del laboratorio. Coincidencia del 99,9%. Muy alta probabilidad de ser el mismo individuo. ¿Le refresca la memoria, doctor? Javier tragó saliva. Sintió como si un enorme agujero se hubiera abierto en la muralla que había construido, pero sabía instintivamente que si se derrumbaba ahora, estaría acabado. Esto es ridículo. ¿Pretenden acusarme de asesinato con una grabación de hace 15 años? Hay miles de personas con una voz parecida. Mi abogado tomará medidas legales. Javier se levantó bruscamente, pero al salir de la sala, sus piernas flaqueaban. Se dio cuenta de que el cerco policial se estaba cerrando. Pensó en la única variable que podía destruir su coartada: un testigo. Recordó haber sentido la mirada de alguien en la oscuridad. Aquella noche de hacía 15 años. Nada más subir a su coche, sacó un teléfono de prepago. Haz lo que te dije. Ahora mismo. No podemos esperar más. ¿El objetivo es el vagabundo? Sí, Raúl Vargas. Acaba con ese viejo. Que parezca un accidente, un incendio, una caída, algo limpio. Entendido. En cuanto reciba la transferencia, nos ponemos en marcha. Al colgar, la mirada de Javier era puro veneno. Para proteger su imperio, no dudaría en eliminar a su propio suegro. Mientras tanto, Sofía recibió en su casa la visita de los inspectores, quienes le comunicaron una noticia devastadora: que mi marido es el principal sospechoso. Es imposible, se equivocan. Señora, para nosotros también es difícil de creer, pero las pruebas científicas apuntan en esa dirección. La voz de su marido de aquella época y la del asesino coinciden. Sofía sintió un mareo y se dejó caer en el sofá. Aceptar que el hombre que la había salvado del infierno era en realidad el monstruo que había matado a su madre era demasiado para su frágil estado mental. Pero cuanto más intentaba negarlo, más encajaban las piezas del comportamiento de su marido. Las veces que lo había oído murmurar en sueños enterrarla, o cuando llegaba borracho y decía para sí: solo hace falta que ese viejo desaparezca. Las manos de Sofía se quedaron heladas de terror. Al caer la noche, los sicarios contratados por Javier se adentraron en el barrio de Chabolas donde vivía Raúl. Las sombras de los hombres con bidones de gasolina se proyectaron sobre las paredes de madera. En el frío aire de la noche, un penetrante olor a combustible comenzó a extenderse. La batalla final entre quien intentaba ocultar la verdad y quien luchaba por revelarla estaba a punto de comenzar entre las llamas. La orden de detención solicitada por el inspector Morales fue denegada por el juez, alegando que el acusado tenía domicilio conocido, no había riesgo de fuga y se debía garantizar su derecho a la defensa. Al conocer la noticia, Javier convocó una rueda de prensa en el vestíbulo de su clínica.
Frente a decenas de cámaras, con los ojos enrojecidos y aparentando una profunda injusticia, explotó su imagen de joven humilde que se hizo a sí mismo para ganarse a la opinión pública. Estimados ciudadanos, hoy me encuentro aquí acusado de ser un asesino. La policía, basándose en una simple similitud con mi voz de hace 15 años, me está convirtiendo en un monstruo. Mi suegra era como una madre para mí. ¿Cómo podría yo? Javier interrumpió su discurso, bajando la cabeza como si no pudiera continuar. Sus seguidores, entre la multitud, coreaban «¡Ánimo, Javier!» y sostenían pancartas contra la persecución policial. Viendo la retransmisión en directo, Sofía se sentía completamente confundida. Las lágrimas de su marido parecían sinceras, pero las pruebas que le habían mostrado los inspectores sembraban el caos en su mente. Para calmarse, se dirigió a la caja fuerte personal que tenían en el dormitorio. Una mezcla de anhelo por confirmar la inocencia de su marido y una terrible sospecha la impulsaron a marcar la combinación. La puerta se abrió, revelando montones de escrituras de propiedad y contratos. Al remover los documentos, encontró en el fondo un sobre viejo y amarillento. ¿Qué es esto? Dentro había una solicitud de préstamo fechada en enero de 2004. La solicitante era Carmen García y en la parte inferior estaba el sello personal que su madre usaba en vida. Pero la fecha era de 3 días después de su desaparición. ¿Cómo pudo mamá solicitar un préstamo si ya había desaparecido? Y este sello lo guardaba en el fondo del armario. ¿Cómo lo consiguió Javier? Las manos de Sofía comenzaron a temblar sin control. Tenía ante sí la prueba de que su marido, justo después de la desaparición de su madre, había intentado conseguir un préstamo cuantioso a su nombre. Era la evidencia de que Javier sabía de antemano que su madre había desaparecido, o más bien, que estaba muerta. La confianza, ese pilar que la sostenía, empezó a resquebrajarse. Al mismo tiempo, en la jefatura de policía, el inspector Morales encontró otra pista crucial. Tras rebuscar sin descanso en los archivos de la obra de hacía 15 años, dio con un libro de registro cubierto de polvo. Aquí está. Mirad, 14 de enero de 2004, el día del crimen. Morales señaló una anotación casi legible. En la lista de personal, junto al nombre de Javier Mendoza, ponía día libre, pero en el registro de vehículos constaba que su furgoneta había entrado en la obra a las 11 de la noche y había salido a las 3 de la madrugada. El parte de vigilancia de esa noche indicaba sin novedad, pero esas horas coincidían exactamente con el momento en que una hormigonera vertió el cemento para la cimentación. Este cabrón vino en su día libre, enterró el cuerpo y lo cubrió con hormigón. Su coartada era una mentira. Morales llamó inmediatamente a Javier. Doctor Mendoza decía que podía demostrar su coartada, ¿verdad? ¿Por qué fue a la obra a las 11 de la noche en su día libre? ¿Qué hizo allí durante 4 horas con su furgoneta? Al otro lado de la línea, el rostro de Javier se tornó ceniciento. Sin decir palabra, colgó bruscamente. Encerrado en su despacho, Javier lanzó una botella de vino contra la pared, gritando: ¡Mierda, mierda! Estaba todo cubierto. Era perfecto. Sofía, alarmada por el ruido, se acercó a la puerta del despacho, pero se detuvo al oír la voz de su marido. Javier hablaba por teléfono a toda prisa con alguien. «Abogado, te daré lo que pidas, pero para esto, gana tiempo como sea». «Y tú», dijo, cambiando de interlocutor, «escúchame bien, es esta noche. Acaba con ese viejo esta noche. Préndele fuego si hace falta, pero ciérrale la boca. Si fallas, estás acabado». Desde el otro lado de la puerta, Sofía escuchó toda la conversación y se tapó la boca, cayendo de rodillas. El viejo: «Préndele fuego, ciérrale la boca». Supo instintivamente a quién se refería: a su padre, Raúl. Su marido era un asesino. Y no solo eso, sino que estaba dispuesto a matar a su padre para encubrir su crimen. «Papá, no». Sofía, temblando de terror, se levantó con dificultad. Solo pensaba en salvar a su padre. Salió corriendo de casa sin apenas calzarse y paró un taxi. Mientras se dirigía al barrio de Chabolas, llamó al inspector Morales. «Inspector, mi marido va a matar a mi padre. Va a prenderle fuego. Rápido, por favor, dense prisa». Ante el grito desesperado de Sofía, Morales ordenó el despliegue inmediato. «Todas las unidades, en marcha. Protejan a Raúl Vargas. Avisen a los bomberos». Los coches de policía surcaron la noche con las sirenas a todo volumen, pero la mano del diablo fue más rápida.
Los sicarios de Javier ya estaban rociando con líquido inflamable la chabola de Raúl. En el momento en que una cerilla se encendió, las paredes de madera seca se vieron envueltas en llamas. ¡Fuego! ¡Fuego! El callejón se convirtió en un infierno. La gente salía corriendo y los gritos llenaban el aire, pero el fuego, voraz, devoraba la chabola de Raúl. Cuando Sofía llegó, solo pudo gritar ante la visión de la casa en llamas. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Sal de ahí, por favor! Intentó lanzarse hacia el fuego, pero los policías que acababan de llegar la sujetaron. En ese momento, Javier Mendoza, desde el despacho de su clínica, contemplaba la lejana columna de humo con una copa de vino en la mano. El sonido de las sirenas era para él como una fanfarria de victoria. Adiós, suegro. Ahora todo volverá a su sitio. Se limpió una gota de vino de los labios y sonrió. Creía que toda la verdad quedaría reducida a cenizas, pero no sabía que hay cosas que ni el fuego puede destruir, y que el último legado que su suegro, tras 15 años de silencio, había dejado para su hija, se encontraba en medio de aquellas llamas. La trágica noche, en el corazón del barrio en llamas, alcanzaba su punto álgido. Un humo denso teñía el cielo nocturno mientras las llamas devoraban las frágiles chabolas. Entre el ulular de las sirenas y los gritos de pánico, Sofía llamaba a su padre con la voz rota. «¡Papá, no! ¡Sal, por favor! ¡Vas a morir ahí dentro!». Los bomberos luchaban contra el fuego, pero la madera vieja, impregnada de acelerante, ardía con una furia incontrolable. De repente, una silueta emergió tambaleándose del humo, pero, como si recordara algo, se dio la vuelta y volvió a zambullirse en las llamas. «Señor, no. Si entra ahora, morirá», gritó un bombero. Pero Raúl ya había desaparecido tras el muro de fuego. Sofía se desplomó, golpeando el suelo con los puños. Momentos después, un estruendo anunció el colapso del techo. Varios bomberos, arriesgando sus vidas, se adentraron en la estructura. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, Raúl salió en brazos de los bomberos. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y apenas estaba consciente. «Señor, no se duerma. Una camilla, rápido». Mientras los sanitarios lo tumbaban e intentaban ponerle una mascarilla de oxígeno, el puño cerrado de Raúl tembló. Con su mano quemada, protegía algo que llevaba pegado al pecho. Un objeto pequeño manchado de sangre y hollín. Una vieja libreta roja. Sofía subió a la ambulancia y le cogió la mano. «Papá, ¿por qué?» «¿Por qué has vuelto a entrar?». Raúl abrió los ojos con dificultad y miró a su hija. En su mirada se reflejaba todo el amor y el dolor que no había podido mostrarle en 15 años. Con mano temblorosa le entregó la libreta y, con un esfuerzo sobrehumano, abrió la boca que había mantenido sellada durante tanto tiempo. Con una pronunciación distorsionada por su lengua herida, logró decir Sofía, lo siento. Fueron sus últimas palabras. Agarró con fuerza la mano de su hija y, como si se liberara del peso de una vida de sufrimiento, cerró los ojos. El monitor de constantes vitales emitió un pitido largo y continuo. «Papá, papá, abre los ojos. No, papá». El llanto desgarrador de Sofía llenó la ambulancia, pero Raúl ya no respondería. En el pasillo de urgencias del hospital, Sofía, como un fantasma, miraba la libreta que su padre le había dejado, el único legado que había salvado del fuego a costa de su vida. Con manos temblorosas, abrió la cubierta chamuscada. Dentro, una caligrafía torpe llenaba las páginas. Al leer la primera, sus ojos se abrieron con horror. Allí estaba escrita la verdad de aquella noche de hacía 15 años, 14 de enero de 2004. Lo vi. Vi a Javier darle algo de beber a Carmen y luego estrangularla, detrás del contenedor de la obra. Vi cómo mataban a mi mujer y no hice nada. Sofía sintió que le faltaba el aire. Pasó la página, el texto continuaba, con manchas de lágrimas secas. Cuando iba a salir, él me vio, sonrió y me dijo: «Suegro, vaya y denúncieme». ¿A quién creerá la policía? ¿A un alcohólico como usted o a un estudiante de medicina como yo? Si habla, Sofía acabará enterrada en este mismo suelo. La libreta temblaba en sus manos. Su padre no era el asesino. Había sido un testigo chantajeado con la vida de su propia hija, que eligió el silencio y la automutilación para protegerla. Mientras el mundo lo llamaba asesino y ella misma lo odiaba y lo rechazaba, él había guardado silencio para salvarla. En la última página, escrito con un bolígrafo rojo, había una frase: «Sofía, te protegeré incluso después de muerto. No te fíes de él. Es el diablo».
Si algún día lees esto, por favor perdóname. Ah, papá. Y yo sin saberlo. Sofía se abrazó a la libreta y rompió a llorar en el suelo del hospital. Cada momento de desprecio hacia su padre durante los últimos 15 años se convirtió en un puñal que le atravesaba el corazón. No era un acosador. Había sido un guardián silencioso, siguiéndola como una sombra para protegerla del monstruo que dormía a su lado. En ese momento, el inspector Morales, avisado de la tragedia, se acercó a ella. «Señora Mendoza, ¿se encuentra bien?» Su padre, Sofía, levantó el rostro bañado en lágrimas. Su mirada ya no era la de una víctima frágil. El dolor se había transformado en rabia y el arrepentimiento en una determinación helada. Le entregó la libreta ensangrentada. «Inspector, lea esto. Es el diario que mi padre escribió desde el infierno durante 15 años para salvarme la vida». Morales tomó la libreta y leyó su contenido. A cada línea el rostro del veterano inspector se enrojecía de ira. La cerró de golpe y dio un puñetazo a la pared del hospital. «Hijo de puta, matar y encima amenazar». Y luego sale en la tele haciéndose el santo. «Inspector, por favor», dijo Sofía con una voz fría y calmada. «Destrúyalo con la ley. Entiérrelo socialmente para siempre. Es lo que mi padre hubiera querido. No se preocupe. Esta libreta es un testamento, una prueba irrefutable. Le juro por mi placa que le pondré las esposas». Morales llamó por teléfono inmediatamente, gritando órdenes. En su voz resonaba la determinación de hacer justicia por los muertos. «Que se reúna todo el equipo. Pasamos a unidad de investigación especial. Objetivo: Javier Mendoza. Vamos a por él antes de que destruya más pruebas». Mientras tanto, en su lujoso ático, Javier recibía una llamada de su sicario. «Doctor, trabajo hecho. El viejo murió en el hospital». «¿Seguro? ¿Sin cabos sueltos?» «Sí, se archivará como un incendio accidental, sin testigos, todo limpio». Javier colgó y se hundió en el sofá, suspirando aliviado. El único testigo de su pasado había desaparecido. Ahora solo tenía que negarlo de la grabación de voz y su vida perfecta volvería a la normalidad. «Ya era hora de que te murieras», murmuró, mirando las luces de la ciudad. «Solo ha servido para molestar durante 15 años». Pero no podía imaginar que la pequeña libreta que Raúl había rescatado de las llamas avanzaba hacia él, junto al ulular de las sirenas de la policía. El puzzle de la verdad, completado con el sacrificio de un padre, era ahora el arma más afilada para destruir al monstruo. Al amanecer, los furgones de la policía se dirigían a toda velocidad hacia la clínica de Javier. La hora del juicio final había llegado. En el despacho con vistas a la noche de Madrid, Javier Mendoza saboreaba un vino de la victoria. Con la desaparición de su molesto suegro, estaba convencido de que la pesadilla de hace 15 años quedaría enterrada para siempre. Pero su dulce engaño no duró mucho. El silencio del pasillo de la clínica fue roto por el sonido de botas militares. ¡Crack! La puerta del despacho se abrió de golpe y un equipo de geos irrumpió en la sala. Javier Mendoza queda detenido por los delitos de asesinato con agravante de parentesco, ocultación de cadáver e inducción al incendio con resultado de muerte. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Saben dónde se están metiendo? Javier dejó caer la copa mientras los agentes lo reducían. En el instante en que las frías esposas se cerraron en sus muñecas, comprendió la gravedad de la situación, pero aún confiaba en el poder de su dinero y su estatus. «Soltadme, llamad a mi abogado». «¿Os atrevéis a tocarme? Os vais a quedar sin trabajo». Una hora después, en una sala de interrogatorios de la Jefatura Superior de Policía, Javier, aún con su traje impecable, mantenía una fachada de arrogancia. Frente a él, el inspector Morales, que había esperado este momento durante 15 años, sostenía un grueso expediente. «Inspector, se está pasando de la raya», dijo Javier con una sonrisa burlona. «La única prueba que tienen es una vieja grabación, y aunque fuera yo, cosa que niego, eso fue hace 15 años. ¿No sabe que el delito ha prescrito?» Morales, sin responder, arrojó sobre la mesa la libreta roja, manchada de sangre. «¿Sabes qué es esto? Es la libreta que el hombre al que hiciste quemar vivo, Raúl Vargas, protegió con su vida. Aquí está escrito, palabra por palabra, cómo mataste a Carmen García y cómo lo amenazaste». Javier miró la libreta con desdén. La novela de un viejo senil. ¿Creen que un juez va a dar crédito a los delirios de un alcohólico? Y se lo repito, el caso es de 2004. Han pasado 15 años. Legalmente no pueden hacerme nada. La comisura de los labios de Morales se curvó en una sonrisa gélida. Se levantó y se acercó a Javier con una mirada depredadora. «Doctor, parece que no ha estudiado mucho derecho últimamente».
No sabe lo que pasó en 2015. ¿De qué habla? En 2015 se reformó el Código Penal. Gracias a esa reforma, el delito de asesinato ya no prescribe. Nunca. Da igual que pasen 15 o 100 años. Te podemos encerrar igual. De aquí no sales en libertad. Por primera vez, el color abandonó el rostro de Javier. Sus ojos, hasta entonces desafiantes, comenzaron a moverse con nerviosismo. La prescripción era una variable con la que no contaba. Morales aprovechó su desconcierto. Vamos a repasar los hechos. Primero, el archivo de voz. Reprodujo el audio. Carmen, dejaré la puerta de atrás abierta. Luego le puso delante el informe de análisis de voz. El laboratorio de criminalística confirma una coincidencia del 99% con tu voz de la universidad. El temblor de las cuerdas vocales, el acento, la respiración, son como una huella dactilar. ¿También es una coincidencia? Eso. Está manipulado. Hay gente con voces parecidas. Claro, la voz puede ser parecida. ¿Y esto? Morales sacó su segunda carta, el as de la manga, el informe de ADN. ¿Por qué el cuerpo de Carmen estaba envuelto en 7 capas de lona para que no oliera, verdad? Pues eso fue tu perdición. Gracias a ese sellado, el cuerpo se momificó. Los labios de Javier temblaban. Morales señaló una línea del informe. Se encontró tejido epitelial bajo las uñas de su mano derecha. Te arañó mientras la matabas. Y tu ADN, conservado al vacío durante 15 años, ha salido a la luz. Fresco como una lechuga. Probabilidad de coincidencia, 999%. Eres el único en toda España que puede ser el asesino. Ahora, vuelve a decir que es una novela. Javier se agarró la cabeza, completamente derrumbado. No había escapatoria. La prescripción, la falta de pruebas, la coartada, todo se había desmoronado ante el espejo de la ciencia. Tras un largo silencio, soltó una carcajada hueca. Su mirada era la de un loco. Ja, ja. Sí, fueron las putas lonas. Si la hubiera enterrado sin más, ahora no quedaría nada. ¿Está confesando? Sí, la maté yo. ¿Y qué? Matar a una limpiadora de mierda. ¿Sabes a cuánta gente he salvado yo la vida? Javier golpeó la mesa, escupiendo palabras que helaban la sangre. Con ese dinero, con esos 4 millones, podía cambiar mi vida. Pasar de dormir en una caseta de obra, comiendo fideos a pagar mis deudas y montar una clínica. Era mi oportunidad. Pero la vieja se puso terca. Quería contárselo a su hija. ¿Y por dinero mataste a la mujer que confió en ti? ¿Confiar? ¡Qué ridiculez! El que tiene el dinero es el dueño, es Dios. Yo aproveché mi oportunidad y ella tuvo mala suerte. Y su marido, el viejo ese, igual. Escondido como una rata durante 15 años para nada. Javier, cegado por la codicia, se había convertido en un monstruo desprovisto de humanidad. No mostraba el más mínimo remordimiento, solo furia por ver su imperio desmoronarse. Al otro lado de un espejo unidireccional, Sofía lo había visto y oído todo. Un agente de policía la sostenía para que no cayera. ¿Cómo? ¿Cómo puede un ser humano ser así?, sollozaba. El hombre que creía a su marido, el que le susurraba que la quería, relataba el asesinato de su madre como si fuera una hazaña. Comprendió por qué su padre había luchado tanto por alejarla de él, por qué se había arrancado la lengua y había elegido el silencio. Su padre intentaba protegerla de esta horrible verdad. Javier Mendoza queda detenido. Su riqueza y su fama se han acabado, dijo Morales, volviendo a ponerle las esposas. Mientras se lo llevaban, Javier seguía gritando: «Esto es una trampa. ¿Sabéis quién soy? Soy el mejor médico de España. Llamad a mi abogado». Su voz se perdió al final del pasillo. Morales suspiró, mirando hacia el espejo. Le dolía el corazón al pensar en el sufrimiento de Sofía. La verdad, revelada demasiado tarde, era una herida demasiado profunda. Pero al menos, la justicia, por la que una madre esperó 15 años bajo tierra y un padre se lanzó a las llamas, por fin había llegado. El juicio le esperaba. Y sería implacable. En la audiencia provincial de Madrid, la expectación era máxima. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos. En el banquillo de los acusados, Javier Mendoza, con uniforme de preso, mantenía la cabeza alta, desafiante. El presidente del tribunal, con rostro solemne, comenzó a leer la sentencia. El acusado Javier Mendoza planeó y ejecutó el asesinato de la víctima, Carmen García, con el único fin de obtener un beneficio económico, y posteriormente ocultó su cadáver. Asimismo, se considera probado que indujo el incendio que causó la muerte de su suegro, Raúl Vargas, para encubrir su crimen.
El tribunal considera los hechos de extrema gravedad. Un murmullo recorrió la sala. El juez continuó, con voz firme. El acusado como médico traicionó el juramento de proteger la vida y convirtió a su propia familia en víctimas de su codicia. Durante el proceso no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento, sino una actitud de desprecio hacia las víctimas y la justicia. Por todo ello, este tribunal considera necesaria su reclusión permanente para proteger a la sociedad. Los ojos de Javier se movieron con pánico. Sus argumentos sobre la prescripción y la falta de pruebas se habían hecho añicos. Fallamos. Se condena al acusado, Javier Mendoza, a la pena de prisión permanente revisable. ¡Sas! 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 El sonido del mazo resonó en la sala. El público estalló en aplausos y gritos de «¡Asesino! ¡Javier, incrédulo!». Se levantó de un salto. «Prisión permanente. Es imposible. Esto es un error judicial. Soy inocente». Los guardias lo sujetaron y lo sacaron a rastras mientras él gritaba: «¿No sabéis quién soy? ¿Cuánto vale mi clínica? Pagaréis por esto. Soy inocente». Sus gritos se ahogaron tras la pesada puerta de la sala. El castillo de arena que había construido durante 15 años se había desmoronado. Su lujosa clínica fue clausurada y todos sus bienes obtenidos ilegalmente fueron confiscados por el Estado. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en un ejemplo de codicia y depravación. Días después, Sofía recibió la parte de los bienes confiscados que legalmente le correspondía como cónyuge. Era una fortuna, pero para ella era dinero manchado con la sangre de su madre. Sin dudarlo, acudió a un abogado. «Quiero donar todo este dinero a una fundación de ayuda a víctimas de delitos violentos, a nombre de mis padres Carmen García y Raúl Vargas». «Señora, ¿está segura? Es todo su patrimonio». «Sí». «Ese dinero es una maldición para mí. Si puede servir para algo bueno y honrar la memoria de mis padres, será suficiente». Sofía sintió por primera vez que una pesada losa desaparecía de su pecho. Cuando el frío del invierno amainó, se celebró un funeral íntimo en un cementerio de las afueras. Tras 15 años, los restos de Carmen, rescatados del hormigón, y los de Raúl, consumido por el fuego, descansaban juntos. En las fotografías, ambos sonreían, liberados de una vida de sufrimiento. El inspector Morales, de uniforme, depositó un clavel blanco sobre las lápidas e hizo una profunda reverencia ante Sofía. «Señora Mendoza, lo siento. Si hace 15 años hubiera sido más listo, quizás su padre seguiría vivo. Tardé demasiado en atraparlo». «No diga eso, inspector. Gracias a que usted no se rindió, mis padres pueden descansar en paz. Mi padre, desde el cielo, se lo agradece». Sofía, con lágrimas en los ojos, le estrechó la mano. El caso sentó un precedente en la aplicación de la reforma del Código Penal y reavivó el interés social por la resolución de casos sin resolver. Morales recibió una condecoración, pero declaró que el verdadero mérito es del padre que protegió a su hija hasta el final. Terminado el funeral, Sofía fue a recoger las pocas pertenencias de su padre. Entre la ropa quemada encontró una vieja chaqueta que él solía usar. Se la llevó al rostro para olerla. Bajo el olor a humo, reconoció el aroma a sudor de su padre y una nostalgia infinita la invadió. Del bolsillo interior sacó una nota arrugada. Su padre, mudo, la había escrito por si algún día se encontraba con ella. Con manos temblorosas la desdobló. «Hija mía, Sofía, come bien y no te pongas mala. Papá está bien. Con que tú seas feliz, papá no necesita nada más». Ante aquellas palabras sencillas, llenas de un amor inmenso, Sofía se derrumbó y lloró sin consuelo. Era la prueba del amor incondicional que su padre le había profesado en silencio durante 15 años. «Papá, lo siento mucho y te quiero». El tiempo pasó. El invierno dio paso a la primavera. Sofía dejó atrás su vida en el lujoso barrio de Salamanca y abrió una pequeña floristería en un tranquilo barrio obrero. El aroma de las fresias inundaba el local. «Buenos días. ¿Viene a por unas flores de primavera?». Saludaba a los clientes con una sonrisa radiante. Ya no quedaba rastro de la mujer deprimida y dependiente de los fármacos. En un rincón soleado había un pequeño altar, las fotos de sus padres, el viejo móvil limpio y reluciente, y a su lado, como un tesoro, la libreta roja de su padre. Aunque el tiempo no podía volver atrás, la verdad revelada le había dado la fuerza para seguir viviendo. En su muñeca llevaba el viejo y robusto reloj de su padre. Sus manecillas no se detenían, avanzando firmes hacia el futuro. «¿Qué día tan bueno hace?» «Yifa». «Sí, una primavera preciosa. Parece que por fin ha llegado».
Sofía miró el cielo azul. Una suave brisa le acarició el pelo, como si sus padres la estuvieran abrazando. La justicia a veces tarda, pero nunca se pierde. Sobre la silueta de una mujer que resurgía de la tragedia caía la cálida luz del sol. Era la primavera radiante y hermosa que solo pueden recibir aquellos que han soportado un largo invierno. Lo que se protegió en el frío hormigón y en las llamas voraces no fueron 4 millones de euros, sino el amor puro de una familia. El mensaje es claro. La codicia conduce a la autodestrucción, pero el amor y el sacrificio que se guardan en silencio jamás se pudren.